Hola, hola. Bueno, tengo 54 minutos de memoria. Me está cayendo todo el agua. La verdad que de la nada se volvió un día de mierda para hacer un video. Pero bueno, estoy estirando mucho eh, todo. Sencillamente no soy ese tipo de persona. Y siendo de estos, me adjudiqué un tipo de tarea así, con un intento de ser frecuente. No, no me nace. No es mío. Y encima también estoy estudiando el tercer año de universidad y me exige muchísimo tiempo y no me sobra tiempo. Ah, o sea, sí puedo, pero esto no es algo de mi vida normal. Esto es un extra que no lo pienso como algo de mi rutina. Estoy probando a ver si funciona con el micrófono. Ya probé y ya sé que anda mal, pero hay tanto viento, hay tanto ruido que se me hace imposible y al mismo tiempo quiero hacer este video para ya arrancar. Tengo la necesidad de arrancar y hablar de los temas que trataba Fe Digital, porque más tiempo pasa y más charlados son los temas que quiero charlar. Ahora encima las hojas del árbol se están cayendo por el invierno, está acercándose, y yo creo que de los mayores distintivos que podía tener visualmente los videos era el fondo verde del árbol, y bueno, ya se nota. Eh, tiene estas, se están cayendo, están pasando motos, está haciendo un quilombo. Pero bueno, tenía que arrancar. Porque voy a intentar agarrarlo así, quieto, y ver qué pasa. Bueno, esta va a ser creo que una triada de videos o dos videos, haciendo un resumen breve de lo que fue, lo que es, lo que será Fe Digital, para ya, una vez terminado esto, arrancar, poder hablar de los temas que tiene que hablar el proyecto. Principalmente porque también otras cosas que estoy viendo es que la compu no se la banca, tipo cuando ya llega a unos 15 minutos se vuelve insostenible, o sea, se me framea toda la compu, tarda 1000 años en hacer un cambio, es insoportable. Me queda bien que los videos duren de entre máximo 15 minutos, quizás 20, pero no creo. Bueno, arranquemos. ¡No! Todo comienza en el 2024, que fue mi primer año universitario y me vine a vivir solo a Córdoba. Entre todas las cosas que estaba aprendiendo en mi carrera, en una gran parte me estaban enseñando teorías del orden social, que encima eran las teorías clásicas, ¿no? O sea, se nos comienzan a enseñar teorías que son funcionalistas, estructuralistas, pero la que más me influyó fue el materialismo dialéctico de Marx. Era muy loco pensar tipo, wow, literalmente las condiciones materiales condicionan y alteran la forma que tenemos de relacionarnos con la realidad, con nosotros mismos y nuestro propio entendimiento. Eso en conjunto con la soledad de vivir solo por primera vez, que me vine acá a estudiar solo, y bueno, me la pasaba con la tele. Entonces comencé a maquinar sobre las redes sociales. Igual estoy muy seguro que el 2024 fue particularmente un año muy interesante en cuanto a sucesos que sucedieron en Internet. En la cultura del Internet produjeron cambios en la cultura real. Que entre tantas cosas que me podrían haber llamado la atención, particularmente me llamó la atención el Internet. No solo porque es algo con lo que yo convivo, que me gusta estar en Internet, yo creo que también, particularmente el 2024, hubieron cosas. Ya veremos cuáles. Tampoco apunto a decir que todos los sucesos que me llamaron la atención o todas las cosas de las que voy a hablar ocurrieron únicamente en el 2024, para nada. Como si los cambios que experimenta una sociedad se vuelven perceptibles de un milisegundo al otro. Nunca pasa. Pero bueno, la idea es de que estos casos que me llamaron la atención los empiece a explicar poco a poco en las próximas series de videos de las que
vaya a tratar. Que fueron precisamente las primeras cosas que me llamaron la atención. La idea es seguir un poco el hilo del desarrollo que tenía el texto Fe Digital, que como no sabía cómo explicar todo esto, en un momento dije, bueno, voy a hablar desde el principio, hablar de los casos, los hechos sociales y describirlos y hablar sobre ellos, de cómo eso es lo que me llamó la atención. Y desde ahí continuar. Me pareció algo muy copado, un poco, bueno, de Durkheim, ¿no? Tipo, hablar de los hechos sociales y yo dije, bueno, no sé bien cómo explicar qué es esto que intento poner en palabras. Entonces, primero voy a arrancar hablando de los casos, esos fenómenos que me llaman la atención. Bueno, pero me estoy yendo de vuelta. Todavía tengo el texto. Bueno, fue alrededor de mayo que comencé a escribir borradores de estas cosas que me estaban llamando la atención. Los primeros eran inicialmente solo hablando de la locura que era que, por ejemplo, un chico de 10 o 12 años a través de una página estafe y se lleve $10.000 haciendo un rug pull con una criptomoneda inventada encima, no era Bit, era la suya. Y no solo por el hecho en sí, no es solo el hecho en sí lo loco. Deconstruyéndolo y desnaturalizándolo, hay cada vez más cosas de ese mismo suceso que llaman la atención. No pueden no ser raras de escuchar. Un niño de 10 años, menor de edad, estafa a cientos de personas que nunca vio, que nunca tuvo un contacto directo, que fue a través de un portal, vamos a decirle, y es una locura, como ser, a través de esa misma plataforma, una chica hizo $millones estafando a miles de personas, pero ella no se hizo millonaria por eso. Ella ya estaba formando una carrera profesional y se estaba haciendo muy adinerada por una frase que comentó en un canal que no era el suyo, explicando cómo había que darle placer a un hombre, y tiró el icónico Hack Squad. Yo acá pienso fines de 1800 y mitad de 1900, viendo a los obreros salir explotados y envenenados de las fábricas, herreros, repartidores de correos, pensando cómo hubiera sido imaginar en la posibilidad de cambiar totalmente tu vida por una sola frase en un clip que no dura más de 4 minutos. Y después pienso que no es posible. Podría ser una peli de la Coscu. Porque no existía en el pasado lo que existe ahora. Que las dinámicas sociales que existen en la actualidad son dinámicas mutadas, transformadas por las nuevas tecnologías existentes, por las nuevas formas virtuales de relacionarse, comunicarse y entenderse. Pensamos que las cosas se parecen mucho a lo anterior, pero en un punto dejan de parecerse. Cosas que una vez se pensaron imposibles. Magia sobrenatural. Que a un ser humano del siglo XV se le quiera explicar lo que es un celular, y la única forma que tiene para entenderlo es dentro de lo místico, de lo paranormal, de lo ilógico. Y sin embargo nosotros los del siglo XXI lo vemos dentro del cuadro de la ciencia. Es una locura realmente que ellos digan que esto no encaja en mi realidad conocida, que no existen palabras, que no existen conceptos para entender esto nuevo que me querés mostrar. You never know who you're gonna run into when the smoke clears. Just me, Carl, and Kabi hanging out and keeping it real. Sometimes the world gets a little crazy, but you just gotta keep your eyes on the prize. And maybe spit a little truth along the way. Ojalá no se escuche la lluvia, está cayendo un diluvio. Ojalá se me escuche bien. Bueno, lo voy a dejar por acá y bueno, voy a continuar con lo que trata el video. ¿Qué fue Fe Digital? Bueno, hice borradores y fui pensando en la posibilidad de hacer un texto, pero luego me di cuenta de que hoy en día a los textos no se le dan la bola que se le daban antes. Es como si alguien ya no te diera el pensamiento digerido y te dijera qué pensar. Da mucha vagancia tener que procesar un libro y es muy lento. Entonces ahí pensé, bueno, que el proyecto cree su propia evidencia de las mismas dinámicas que busca analizar, evidenciar, explotar. Que no dependa de solo lo externo, de lo que cuento por fuera. ¿Por qué no ir más allá y que sea el proyecto mismo una evidencia más de aquellas dinámicas que intenta mostrar? En cómo las dinámicas han cambiado tanto por las redes sociales, el potencial de viralidad, el contenido potencial, muchas cosas. En la calidad del contenido, en la democratización de las herramientas,
en la locura tecnológica y por tanto comunicacional que estamos viviendo, que también afecta a la forma que tenemos de percibirnos y de percibir nuestras relaciones con otros. ¿Y por qué motivos? ¿Por qué ahora es posible? ¿Causa cambios en la sociedad, aunque sean cosas efímeras y que no tengan alma o mensaje real? ¿Aún así generan cambios a largo plazo? ¿O me volví a ir? Pero el tema es que había una diferencia que marcaba totalmente la diferencia entre las cosas de las que yo comentaba y el proyecto. Fe Digital no tiene ninguna comunidad atrás. Hasta el día de hoy soy el único que me habla del proyecto. Hasta el día de hoy en esto estoy solo. Entonces el proyecto Fe Digital no tenía la posibilidad de explotar esas mismas mecánicas de las cuales hablaba. Porque en definitiva, Hacktúa se hace viral en gran parte porque una parte de este ecosistema digital de consumo y creación de contenido necesita o una comunidad o una gran cantidad de usuarios activos que compartan, comenten, interactúen. Indudablemente. Que el contenido se consuma y se comente, que se refrite, que se vomite para volver a comerlo. Nada importa. Consumo sobre algo que puede ser consumido desde todos los ángulos, sin importar cuál sea. No importa realmente la calidad audiovisual. Ahora existen otros factores, pero en definitiva algo fundamental es tener una comunidad, una gran cantidad de usuarios interactuando con el contenido que creas. Y Fe Digital no tiene eso. Todavía no puede explotar al verdadero nivel que le gustaría explotar esas mismas mecánicas. Hasta que eso suceda, si es que algún día puede suceder, esto es todo lo que es posible. Y aún así decidí lanzarme a hacer algo tan osado y temerario como lo que es escribir un texto con pretensiones de validez académica. Era mi primer año, o sea, lo hice después del primer año, en vacaciones de verano del 2025. Comencé a escribirlo en enero, con los borradores que fui haciendo ahí desde mayo. Y bueno, por un lado quería un texto con pretensiones de validez académica, pero también quería que el proyecto esté inmerso en esas mismas dinámicas de las que hablaba. Entonces ahí el proyecto Fe Digital, que en un principio eran solo textos, se extendió a la necesidad de crear una serie de videos en TikTok. No en YouTube, porque no tenía tiempo para hacer videos tan largos y tan pensados, y porque en TikTok consideraba que el factor de llegar a más gente era mucho más probable que a través de videos de YouTube. Siento que en YouTube es un proceso quizás más lento y más laborioso realmente, porque los TikToks pude hacer 2 TikToks al día, la idea eran 3, pero bueno. Y todo este proceso en mi cabeza se sintió único, realmente. Fue una experiencia larga encima. Fueron meses de tener estos pensamientos en mi cabeza, estas expectativas en mi cabeza, toda una planeación y una construcción a futuro que duró mucho tiempo en mi cabeza. Y al mismo tiempo me llenaba y me llena de orgullo el sentimiento de haberme animado a hacer algo tan grande. No estar en la orilla con miedo a zambullirse de ese mismo océano. Hay sitios más profundos a los que no llega la luz y que la única forma de saber realmente cómo funciona en profundidad es zambullirse, arriesgarse con la posibilidad de ahogarse, pero que si uno se zambulle y sobrevive, saldría con muchos más conocimientos de esas profundidades, saldría con saberes distintos, con una visión de la realidad distinta, saldría una persona distinta. Y así fue. Desde mayo hasta diciembre escribí borradores y en las vacaciones de verano le metí a full desde creo que el 5 de enero. También, bueno, pensaba cómo sería el encierro, eso también fue un tema a tener en cuenta. Y bueno, me gasté mucho más de la mitad de mis vacaciones, de mis primeras vacaciones de verano de esta etapa universitaria en escribir este texto. El 70-80% de mis vacaciones de verano fueron esto. No fue una confianza, fue una fe en este proyecto, en su potencial, ahora también lo puedo decir, que valía la pena hacer el sacrificio por hacer este proyecto. A la par que estaba escribiendo por primera vez el texto, tenía que pensar y editar 30 reels, porque la idea era lanzar uno por día en lo que durara el mes del encierro, y encima yo no sabía muy bien de qué iban a tratar los 30 reels porque todavía no había terminado el texto. Primero tenía que terminar gran parte del texto para empezar a pensar cómo hacer esos reels.
Con un amigo, luego hicimos una caminata en el glaciar Francisco Martial Elstein, e tengo hicimos toda la 18 serie de años videos. y No me gustó tengo cómo quedó el solo audio un por año este en la mismo carrera de micrófono de licenciatura en Ciencias mierda, que en esa Políticas caminata en la Facultad estaba de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional con la de Córdoba, campera en y Argentina. arruinó Mis completamente el conocimientos audio. académicos sobre la Necesariamente metodología de tuve que hacer una investigación, segunda caminata recopilación con de otros datos, dos amigos y exposición de también ideas, estaba escritura en general lloviendo. y argumentación son No me caseros. sentía cómodo para hacer una cosa así porque nadie sabía, nadie nunca supo lo que yo estaba pensando. Alrededor de 5 personas sabía lo que yo iba a hacer a partir de enero y después todo el resto de la gente supo de esto una vez que inició el proyecto. Y bueno, por ese motivo también en gran parte es que fue pesado cargar con todo esto en la cabeza. Cuando tenía el guión, me acuerdo que un tercer intento de hacer los reels fue en todo mi viaje desde Ushuaia hasta Córdoba. Me grabé en mi cuarto, en el Los temas de este aeropuerto. texto lo divide en 6 No, puntos. fue Fe digital, lo el di iPhone todo. conectado al Realmente tacho fue artificial de con las la nave en las cosas, manos, fue el grito la incierto cosa, y el fue salto el de fe. proyecto El de mi texto en vida, directo de y mi los corta otros 3 vida, los por encontrarán el en mi que descripción. di tanto de mí, di toda mi voluntad, todo mi esfuerzo, toda mi fe. Fue muy heavy realmente. Fe digital es lo más auténtico que jamás hice en toda mi vida. Y hasta te digo, creo que va a ser de las cosas más propias, más originales, ¿no? Es la mayor exteriorización de mi subjetividad que jamás hice en toda mi vida. Alrededor del 18 de febrero volví a Córdoba y con mi primer amigo volvimos a grabar y volvimos a editar 15 videos para TikTok porque sabíamos que 30 no íbamos a llegar ya, iba a terminar muy cerca y no llegábamos, no llegábamos realmente. Entonces este El proyecto día busca anterior, aprovecharse de ese cuando iba a factor del arrancar, contenido, el día de anterior que al los 1 de creadores de marzo, contenido me buscan fui a un montón potencial de de viralidad radios también y para bueno, después lancé añadir todo contenido el 1 de potencial. marzo. ¿Qué es el Por motivos contenido que ahora potencial? no El voy a explicar contenido que se y podría quizás crear. se explique más adelante, tenía que lanzarlo el 1 de marzo. No era opción patearla para el año que viene, para un mes próximo, no era opción. Todo me daba solamente la chance de hacerlo el 1 de marzo, salga como salga. Así que si hay alguien a quien le tengo que reconocer mucho es a mi primer amigo, Valentín, que fue la persona con quien más compartí de este proyecto. Me ayudó en la primera caminata, se puso la red 10 y después cuando llegué a Córdoba arrancamos a volver a pensar cómo hacer esos otros 15 TikTok. Fue con quien más compartí de este proyecto realmente. Y tuve que descartar todos esos TikToks porque me di cuenta que estaba mal pensado. El encierro duraba un mes, pero bueno, esto tiene que ser para la segunda parte.